RCR, la red que comunica y une al Perú. Nos acompaña la doctora Marta Chávez, candidata al Congreso de la República de Lima Metropolitana por Fuerza Popular con el número 1. Y le agradezco la gentileza que ha tenido con nosotros de visitarnos en RCR. Encantada, gracias más bien por la oportunidad. Mi saludo a sus oyentes, a sus televidentes también. Hablar de su trayectoria política es basta, ¿no? Pero debemos recordar que usted ha sido la primera mujer en ocupar la presidencia del Congreso de la República y en el intervalo usted decía que es su sexta campaña en procesos electorales, ¿no? Sí, en la sexta campaña congresal. Porque es la séptima electoral. Porque usted fue candidata a la presidencia también. Candidata a la presidencia. A la presidencia también, sí, recordamos. Sí. ¿Cómo está analizando esta campaña? Hoy culmina, ¿cómo analiza? En primer lugar, José, esta es una campaña que nunca debió darse desde mi punto de vista. No se justifica que se invierta 300 millones de soles en solamente elegir a congresistas por 1 año y 5 meses, y peor aún, que tienen sobre sí la espada de Damocles del gobierno, que ya anunció por la boca del presidente del Consejo de Ministros que les va a poner otra cuestión de confianza por el tema de los decretos de urgencia, que ellos son casi 60, 45 en los últimos 3 meses del año 2019, y ahorita vamos por los 13, de repente hasta fin de mes pueden ser pues 20, ¿no? Y decretos de urgencia que contradicen su nombre, no son de urgencia, no son de aquellas materias que si no se regulan pueden causar daño. Porque incluso hay decreto de urgencia en materia tributaria, ¿no? En materia eso tiene un tratamiento especial, ¿no? Exacto, y además tributaria, pero ni siquiera es por tributaria porque hay una catástrofe y haya que dar incentivos tributarios para que la gente, por ejemplo, compre o no compre determinadas cosas durante esa catástrofe. No, ley tributaria, por ejemplo, a favor de la negociación de acciones en bolsa. Ley tributaria para el cine. Por otra parte, un decreto de urgencia para reforzar las facultades de la SUNEDU frente a la universidad, que son violatorias de la autonomía universitaria. Cosas así que en todo caso tiene que debatirlas en un congreso. Pareciera como que el señor Vizcarra cree que no se va a instalar el congreso, o que instalado no va a funcionar ni 1 ni 2 meses, ¿no? Y entonces yo creo que eso es muy grave, y sumado eso, José, al tema del voto electrónico, que esta vez se va a implementar para 1.700.000 electores, un sistema de software, un programa informático que ha sido desarrollado internamente por la OMPE y que no tiene ninguna auditoría externa, ni no tiene ninguna validación ni garantía de que no sea interferido desde un servidor externo y cambie los resultados. O sea, aquí estamos en una situación, a mí me preguntan, me dicen algunas personas, ya usted está dentro. No. Visto que puede haber cualquier manipulación, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Cualquier cosa puede pasar. Ahora, la situación que vive el país es bastante difícil, ¿no? Usted el otro día te seguía muy de cerca en la conferencia de prensa que presentaban, ¿no? Pero, en realidad, también usted apuntaba algo que ha sido bien recibida por la colectividad política, ¿no? En el sentido que van a tener una vocación de diálogo. Sí, claro. Una vocación que, cierto, una labor de fiscalización, pero a la par una vocación de diálogo. ¿Tiene usted la esperanza que el Ejecutivo tienda puentes, tenga la voluntad de un acercamiento, de generar consensos? Lamentablemente yo creo que el Ejecutivo no está en esa actitud, y como dicen, la misela no está para tafetanes. Tenemos el peor año del 2019, el peor año económico, según lo ha dicho el propio presidente del Banco Central de Reserva, el peor año de toda la década. Acabamos de crecer solo 2.2%, y vaya a saber Dios si eso es cierto. Lo cierto es que tenemos una economía fría, se han perdido decenas de miles de puestos de trabajo en los últimos 6 meses del año 2019. Y la gente tiene que saber, José, que el Congreso no maneja los fondos, el Congreso no administra la seguridad ciudadana. El presidente de la República, el jefe del Poder Ejecutivo, es el que maneja la caja fiscal, el que conduce las políticas públicas, porque las políticas públicas todas implican gasto y los congresistas no tienen facultad de gasto. El Congreso, el presidente de la República es jefe supremo de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, o sea, en materia de seguridad ciudadana, en materia, por ejemplo, de la administración de esta fuerza humana que ha venido de Venezuela, que son más de 1 millón de personas, no es el Congreso el que tiene que administrar eso, sino es un tema de seguridad que tiene que administrar el Poder Ejecutivo. Entonces,
En 26 años que tiene de vigencia la Constitución, ya que cumplió en diciembre, nunca se había dado esta suerte de contradicción que llegue hasta el punto. Ahora, yo reivindico el valor del debate, José. Hay que debatir y no tener miedo, siempre que sea un debate respetuoso, ¿no? Pero acá el debate quieren convertirlo en contradicción, y la fiscalización que debe hacer el Congreso quieren convertirla en compadrazgo, y si no hay compadrazgo, entonces eres obstruccionista, ¿no? Entonces, creo que hay cosas muy graves, ¿no? Y el Congreso tampoco es la mesa de partes del Poder Ejecutivo, ¿no? Ahora, la primera acción que todo parece indicar va a tener el Congreso es justamente la presentación del gabinete, ¿no? Sí. Considerando que el gobierno presentó un plan de gobierno, Sí. ¿no? En esta etapa de interregno. Entonces, Sí. en esa perspectiva, ¿cómo va a actuar Fuerza Popular? Mira, José, ni siquiera sabemos si se va a presentar ese gabinete, porque esto de presentar un plan de gobierno así a la ciudadanía es una sacada de vuelta, porque es un nuevo gabinete, y como nuevo gabinete, porque el gabinete durante la disolución, que dicho sea de paso, nadie de ese gabinete apoyó la disolución, por lo tanto fue un acto solitario del señor Vizcarra, el gabinete del Solar, todos renunciaron, ¿no? Y después de que horas después que el señor Vizcarra anuncia la disolución del Congreso, recién designa un nuevo gabinete que es presidido por el señor Ceballos. Como nuevo gabinete, que además en menos de 2 meses ya perdió 3 ministros, debería presentarse al Congreso, pero me parece que ha sido una astucia, ¿no? Que ya nos anuncia. Ojalá que me equivoque, José, pero yo creo que el señor Vizcarra va a decir, no, ya el gabinete Ceballos no se tiene que presentar al Congreso, porque ya le dijo a la ciudadanía cuál era su plan. Pero esto no puede ser interpretado como un nuevo desacato constitucional, no pero puede ser ¿qué interpretado interesa, como una José, si la disolución por denegación fáctica, que ha sido validada por 4 magistrados del Tribunal Constitucional, es una abierta violación a la Constitución, y es una abierta violación a la Constitución dictar como decretos de urgencia leyes que son de carácter permanente, que nada tienen de extraordinarias ni de urgentes? Hay una cascada de violaciones constitucionales. Por eso yo, dentro de la lógica a la que estamos preparados los abogados, ¿no? Quizás piensa mal y acertarás, sé prudente. Yo me temo que este Congreso no pueda no durar ni siquiera 2-3 meses, porque le van a meter 2 cuestiones de confianza, y así el Congreso diga que sí, van a considerar que ha habido una denegación fáctica. Es muy grave lo que el Tribunal Constitucional, estas 4 personas del Tribunal Constitucional, la señora Ledesma, el señor Ramos, el señor Espinosa Saldaña, y el otro señor, el magistrado, ya ni me acuerdo su apellido, han perpetrado. Miranda Canales, así es. Es muy peligroso, y estoy leyendo así a la pasada, porque alguien me lo ha mencionado, José, que ya se publicó hoy día, por lo menos ya sabemos el texto de esa sentencia, y hay dos fundamentos, el 238 y el 239, que son muy graves, que le dan a esta elección un carácter plebiscitario, que dicen que la población debe identificar si está de acuerdo y votar por los partidos que estén de acuerdo con la disolución, para ver si respaldan o no al presidente. ¿Qué tienen ellos que pronunciarse? Esta es una elección de autoridades, no es un plebiscito. Ahí se abre otro escenario, y sí, entiendo que sí, el Congreso va a tener que pronunciarse, ¿no? Sí. Son los fundamentos 237 y 238, ¿no? Que es muy grave lo que se está sucediendo. Ahora, yo acá. quiero volver a lo que usted mencionaba. Usted percibe que el gobierno tiende a seguir manejando, al igual que lo hizo antes de la disolución, una confrontación permanente, que no va a dar espacio a diálogo y que se va a aprovechar de todo, todo el aparato mediático que tiene. Sí, yo creo que eso le ha servido. El confrontacionismo, ya sabemos que se originó en una conversación del señor Humala, porque lo ha admitido, el señor Humala, que ya terminaba su mandato, y un electo, pero aún no en el cargo, Kuczynski, donde ellos juntos analizaron qué significaba tener un Congreso mayoritariamente de oposición. Y el consejo que dio Humala a Kuczynski fue: disuelve el Congreso.
O sea, esto ya es una campaña y si además sabemos que quién ha sido permanentemente el asesor presidencial, el argentino Aguiar, que fue el asesor en la campaña, los viajes se saben que cada vez que ha habido una crisis, una respuesta, él ha estado acá, ¿no? Y no se sabía con qué se le pagaba. Recién hace unos meses ya le pagan como un sueldo mayor al congresista, más me imagino con los viajes, ¿no? Y su hotel de primera categoría. Y entonces ya había un plan, y entonces ellos se han preocupado por crear esa aureola de obstruccionismo, cuando los tres ministros de Economía, tanto de la época de la etapa Kuczynski como de la etapa Vizcarra, estoy hablando del señor Zavala, estoy hablando del señor Torne, estoy hablando del señor Oliva, han admitido con toda claridad que el Congreso nunca obstruyó al Poder Ejecutivo, menos en el tema económico. Entonces el señor Vizcarra es indudable que quiere tapar la corrupción en la que él está involucrado, José, y que viene siendo un caso actual. Ya se ha reflejado en su labor también como presidente, no solamente la adenda de Kunturwasi, que nos ha colocado con una demanda ya de Kunturwasi por más de 40 millones de dólares, para un contrato que ya estaba muerto porque Kunturwasi no había cumplido con levantar los fondos necesarios para construir el aeropuerto de Chincheros. Luego está el tema de CASA, esa empresa del Club de la Construcción, que fue donante de la campaña del señor Kuczynski cuando el jefe de campaña era el señor Vizcarra, que donó 200.000 o 400.000 dólares, creo, y que desde el gobierno del señor Kuczynski y sobre todo durante la etapa del señor Vizcarra, ya la empresa CASA tiene obras por más de 1.000 millones de soles asignadas por el Ministerio de Transporte. Eso es una corrupción gravísima. Desde el Congreso ustedes van a nuevamente solicitar investigación sobre sí, esto. pero con el peligro de que consideren, y toda la prensa que ellos compran, porque se gastan centenares de millones de soles en la prensa. Hay unos periódicos que nadie compra y que simplemente los cuelgan en los kioscos y que tienen propaganda estatal, ¿no? Que nadie lee, pero que es de ese modo compran esas líneas editoriales, y entonces han construido todo y van a seguir construyendo eso. Por eso le digo, José, yo no creo que este Congreso pueda sobrevivir de repente ni 2 meses, ¿no? ¿Así usted, o sea, lo percibe así? Es un peligro, y entonces tenemos que estar alertas. ¿Y cuál es el trasfondo de todo esto? Que el señor Vizcarra, desde mi punto de vista, no quiere dejar el poder en julio del 2021. El señor sabe que apenas deje de tener inmunidad, el señor puede ir preso, porque ya hay lista una denuncia por graves actos de corrupción, millones en actos de corrupción. O sea, ¿lo va a saltar la tentación populista, cree usted? Yo creo que sí, ya, pero hasta en eso son incapaces, porque tienen plata suficiente, pero no son capaces de ejecutarla bien. Miren lo que ha pasado con la desgracia de ayer de Villa El Salvador, José. Ha habido 50 heridos, lamentamos eso, y ha colapsado prácticamente el hospital. Están pidiendo apoyo por aquí y por allá. No les han llevado ni siquiera todavía auxilio a las casas que se han caído. Recién están desenterrando de los escombros, hallando más muertos. Ya han pasado más de 24 horas. Si hay un terremoto, Dios no quiera, con 1.000 muertos, 1.000 heridos, ¿qué va a pasar? Entonces, este señor Vizcarra ofreció el año 99, ahí está la entrevista con una periodista, la señora Mónica Delta, dijo, vamos a construir 1.000 colegios en el 2019 y 88 hospitales. Ni uno solo ha construido. Ha ido a inaugurar repintados, ha ido a inaugurar la salita de apoyo psicológico. Yo estuve la semana pasada en Moquegua y el día anterior había estado en las alturas de Moquegua el señor Vizcarra inaugurando un corredor vial. ¿De quién? De la empresa CASA. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y este señor cubre así su incapacidad acusando a otros de corrupción, de obstruccionismo y de qué sé yo. Y entonces el gran peligro es que este señor quiera quedarse. Bien, estamos dialogando con la doctora Marta Chávez, candidata al Congreso de la República en Lima Metropolitana por Fuerza Popular con el número 1. Se lo preguntaron hace unos días en la conferencia de prensa, ¿no? Si es que en la agenda de Fuerza Popular se está tomando en cuenta el tema de la vacancia. No estamos considerando eso porque creo que hay temas más urgentes y más preocupantes. El enfriamiento de la economía, ¿no? Que no satisface pues ni siquiera la necesidad de incorporar nueva fuerza laboral y a los nuevos peruanos que nacen. 2.2% no cubre eso. Hay
personas que mejoraron su condición económica en los últimos 20 años están en riesgo de retroceder, ¿no? Y entonces no estamos para eso. Hay conflictos sociales con proyectos mineros parados, en los cuales el señor Vizcarra ha estado haciendo una labor de sabotaje. Ese sabotaje que ha hecho a Tía María, por ejemplo, es indigno de un presidente. Entonces, hay cosas más importantes. Ojalá que este señor termine, pero lo que quisiéramos decirle es que gobierne de una vez, que no tenga amiguitos, pues, y paisanos simplemente. Por el Ministerio de Transportes, por ejemplo, que es un ministerio súper rico, porque ejecuta centenares de millones de soles al año, o miles se lo ha dado a su gerente general en el municipio, en el gobierno regional de Moquegua. Tiene asesores que vienen de Moquegua, un señor Extremaduro que me dice que es la persona, la clave ahí de toda esta organización, ¿no? De malos moqueguanos, porque yo creo que son malos moqueguanos. Mi familia, por parte materna, tiene origen, la familia Cosío es moqueguana, pero acá se han juntado moqueguanos de dudosa competencia y dudosa calidad, y entonces están concentrando el manejo de los sectores más importantes. Por ejemplo, en los últimos 4 días del ejercicio 2019, José, o sea, estamos hablando 28, 29, 30 y 31 de diciembre, dice el gobierno que han ejecutado, y se ponen todavía felices, 2.500 millones de soles. ¿Cómo pueden ejecutar 2.500 millones de soles del presupuesto en los 4 últimos días? ¿Qué ha pasado? ¿Qué fiesta es esa? De los cuales 650 millones solito el Ministerio de Transportes. O están mintiendo, o están en una corruptela terrible, y el resto de dinero, los gobiernos regionales y locales, que sabemos cuánta corrupción hay, pero los gobiernos regionales están presididos, su asociación, por un señor Mesías Guevara, que es secretario general de Acción Popular, que son los que respaldan y están de comparsa del gobierno. Entonces Acción Popular se ha convertido en un partido de comparsa del gobierno, y ahí está pues Mesías Guevara, que ha sido presidente de Acción Popular, que es su secretario general, y están ahí aplaudiendo el despilfarro, aplaudiendo el cierre del Congreso, ¿no? Y entonces esto es muy peligroso. ¿Usted considera que Acción Popular va a jugar de la mano con el gobierno? Está jugando. Lo que pasa es que hay algunos chispazos. Lo que pasa es que Acción Popular ya no es, pues, ni ideológicamente. Además, Acción Popular es responsable de la grave crisis económica que sufrió el Perú en los años 80. Es responsable de haber dejado crecer el terrorismo, ¿no? Llamando a vigeo a los que eran terroristas. Luego, eso en el segundo gobierno. En el primer gobierno fue responsable de devaluaciones, del tema de la página 11, tiene serios cuestionamientos de corrupción, como el caso Ugarte, con las cárceles, la compra de los buques Mantaro y Pachitea, pero ahora aparece pues y ahora tiene a gente como el señor Lescano, que ha sido sancionado por acosador, pero tiene al señor Mesías Guevara también, que es opositor a la inversión minera. Entonces es de todo, ¿no? Pero por otro lado tiene a un señor que parece que fuera de derecha, pero una derecha poco eficiente, como es el alcalde metropolitano, que ya cumplió 1 año. José, yo acabo de ir hace 3 días a La Parada, lo que era el ex mercado, y es un monumento a la ignominia, a la corrupción, a la incapacidad. Centenares de vendedores, de comerciantes, mujeres, la mayoría de ellas, que venden productos, frutas y verduras a precios absolutamente económicos y de buena calidad, vendiendo en la calle en medio de escombros, porque el municipio de La Victoria les ha levantado hasta las pistas, quizás para aburrirlos. ¿Y qué tiene? El Parque del Migrante, un parque que es un elefante blanco, que costó, me dice la población, 11 millones a OAS. Le pagó la señora Villarán, cuando solamente tiene unas vereditas que no cuestan ni 1 millón o 2 millones de soles con las justas. Y ese tremendo espacio está ahora sirviendo como cochera de los carrazos de los dueños de los negocios formales que hay en Gamarra y en todo eso. ¿A quién le pagan alquiler por la cochera esos señores, no? Dicen que es del municipio de Lima. Pero luego veo, José, una parte en que sí se ha habilitado un mercado formal, pero sorpresa ingratísima, los puestos por los cuales los trabajadores pagan, los emprendedores pagan, y que venden carne, pollo y pescado, no tienen luz ni agua.
yo me ponía a pensar, viendo los pescados, los bonitos ahí exhibidos, y esa gente lo que no vende, si no tiene refrigeración, ¿dónde se los lleva luego al hombro en una mochila con un poco de hielo que comprará ahí, porque ni siquiera hay para producirlos, porque no hay agua ni luz? Eso es y el Ministerio de Salud, bien, gracias. Eso es un atentado contra los emprendedores y contra la salud de la población. Ahora, ¿cuáles van a ser los pilares que lleva Fuerza Popular al Congreso? Sí, anunciamos nosotros 4, ¿no? Que, para decirlo brevemente, sí, pero el telón de fondo es la defensa de la Constitución, que quiere ser... Ustedes van a ser irreductibles en ese Así sentido. es, porque la Constitución no solamente es la ley más importante, sino, no es una ley fósil, se puede cambiar, pero es la ley que más vocación de permanencia tiene. Ya nuestra Constitución cumplió 26 años y a lo largo de estos 26 años ha tenido algunos ajustes. No nos oponemos a que se sigan haciendo ajustes, pero la propuesta de los antisistema de que tengamos una nueva Constitución para meternos el aborto, para meternos el matrimonio gay, para meternos la estatización de la producción, para decir que los padres no son los que tienen derecho a educar a sus hijos, eso no lo vamos a permitir, José. Ni menos para que nos impongan un Estado ateo. El Estado es laico, sí, no hay una religión oficial. Acá hay distintas confesiones, somos católicos, cristianos, protestantes, somos hay testigos de Jehová, mormones, etcétera, pero eso no quiere decir que el Estado sea ateo. Y entonces hay que custodiar la Constitución y los valores que identifican a los peruanos. El pueblo peruano es un pueblo creyente, un pueblo que protege la vida desde la concepción, un pueblo que cree en el matrimonio de la mujer y el hombre, un pueblo que cree en el emprendimiento privado. ¿Eso cree usted que va a sopesar mucho en las elecciones de este domingo, en la defensa de la familia y la vida, y los que de una u otra manera apuestan por la ideología? Espero que sí, porque lo otro es un desorden. Nadie dice que se deba discriminar a las personas. Si alguien es gay, es lesbiana, quiere casarse o juntarse con 3 personas, con 5, con 10, o se siente niño, es su derecho. Pero ese que se siente niño no me puede exigir que teniendo 70 años vaya unido con niños de 3, pues. Eso no es posible, y eso no es violar sus derechos. Nadie me va a decir que una mujer quiere juntarse con otra mujer, que se junten, pero no me van a decir que tengo que adaptar una institución natural como el matrimonio, que tiene un fin de procreación básico, aunque no único, ¿no? Va a ser adaptado para ellos. Sí se pueden cubrir vacíos de carácter patrimonial. Yo tengo una propuesta sobre eso, ¿no? Y que la propuse antes que el señor Bruce saliera con su idea del matrimonio igualitario, ¿no? Y entonces nosotros vamos a defender esos valores y espero que la población, pero vuelvo, José, ¿quién nos garantiza que el voto y la elección de los electores no sea tergiversada por un fraude electrónico? Eso es grave. ¿Ustedes le han alcanzado esa preocupación a los observadores que han llegado? Hemos alcanzado. Yo hoy día justo he tenido una conversación con una observadora, una miembro de la misión de observación, y le he señalado eso, que vino a hablarme sobre temas de género, de progreso de la mujer, etcétera. Le hemos mandado carta a la OEA, le hemos mandado carta al Jurado Nacional de Elecciones, a la misión de observación de la Unión Europea también, pero no pasa nada. Con ellos no pasó nada. No pasa nada. Pese a que en Europa hay países como Alemania que prohíben expresamente el uso del voto electrónico. Ahora, ¿cuál es la autocrítica, la reflexión que ustedes se hacen, doctora Marta Chávez? Siempre es posible. Usted, la verdad, la primera vez que se conoció que iba a postular, usted fue bastante honesta, ¿no? Yo creo que eso pesa mucho en la vida de un político, ¿no? En decir que tiene un reto difícil, ¿no? Sí. Es una tarea difícil, ¿no? Sí. Bueno, nosotros siempre se puede hacer las cosas mejor, siempre. Yo misma, que no he estado involucrada en el Congreso, pese a que trabajo en la primera vicepresidencia, pero mi labor es muy específica, no tengo que ver con la bancada ni con las sesiones del Pleno, me limito a ver las autógrafas de ley, me limito a los pedidos de información, me limito a la derivación de los proyectos, ¿no? Pero sí, hay cosas que no me han agradado, en las que he tenido discrepancias, pero nada que justifique la disolución del Parlamento, nada. Y entonces, ahora, siempre se pueden hacer mejor las cosas, ¿no? Reitero, estamos en una situación muy dramática en el Perú, donde yo diría, inclusive, no nos demoremos mucho en estar conversando, y eso que a mí me encanta debatir, me encanta conversar, pero hay cosas urgentes que hay que tomar. Por ejemplo, nosotros estamos proponiendo, justamente dentro de los pilares de nuestra propuesta, es aprobar
el sistema tributario cero para los pequeños y microemprendedores en los primeros años de su funcionamiento. Son los más vulnerables, los que entran y salen del mercado porque no tienen capacidad financiera y encima el Estado los anda cazando, ¿no? Como si fueran el Estado un cazador y no un orientador. Y junto con esto, también una propuesta legal para establecer un sistema de alerta educativa, es decir, que usted administrado, yo administrada, no venga el alcalde, no venga el gobernador ni el ministro a decir usted se equivocó aquí, multa y intereses moratorios. No, señor, le doy la oportunidad de orientarle, usted debe cumplir, darle la oportunidad. Hay que construir formalidad, José, no es un tema de estar persiguiendo la informalidad, porque la gente no quiere ser informal, a la gente le empujan a la informalidad, primero porque a veces las leyes son retorcidas, son cosas solamente para que las entiendan los abogados y no la entiendan los administrados. ¿Y este apoyo a la pequeña y microempresa cómo se ejecutaría? No, es a través de una ley que establezca cero tributación. ¿Ya? Recién acaba de dar un decreto de urgencia. ¿Perdón? Por un plazo perentorio. En los primeros años, que pueden ser 3 o 4 años de actividad, ¿no? Acaba de dar un decreto de urgencia el gobierno supuestamente para apoyar a las micro y pequeñas empresas. Creo que nos leyó nuestra propuesta y se ha querido adelantar, pero es una maraña que ni yo la entiendo y entonces menos la va a entender un pequeño emprendedor, ¿no? Que a veces inclusive ni siquiera tiene secundaria completa, ¿no? Entonces yo creo que el Estado está obligado a entender que su rol existe no para satisfacer una burocracia, ni para que se solace esa burocracia con poder, ¿no? De sancionarte, no, sino para procurar el bien común, y el bien común se logra extendiendo el bienestar para todos. Entonces, y otra propuesta que tenemos dentro de las muchas es, por ejemplo, ya que hablamos de tema tributario, José, para las familias. Es no que los demás paguen más impuestos, pero las familias con cargas familiares paguen menos impuesto a la renta. Hoy, si usted gana 10 soles y yo gano 10 soles, pero usted tiene 5 hijos que mantener, e inclusive uno de ellos es una persona con discapacidad que le reclama más gasto, usted paga plano igual que yo. Que yo soy soltera y no tengo hijos, ¿no? En el caso que lo fuera, tengo una hija que ya es grande. Pero entonces no pido que yo pague más, no. Sino que el que tenga carga familiar vea reflejada esa carga familiar y no se le haga pagar tanto impuesto como ahora se hace, ¿no? Y también el tema de las adopciones. Si creemos en el derecho a la vida de los niños, también tenemos que entender que hay personas que pueden por muchas razones no querer tener esos niños. La adopción es un mecanismo que respeta la vida del concebido y que le da al niño, además a tantos otros niños ya nacidos y abandonados, les cumple su derecho a que ellos se críen en medio de una calidad de vida, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, este es uno de los temas que ustedes van a plantear. Este es uno de los temas. Y el otro es un tema previsional. Bueno, uno de ellos, el tema previsional también, José. ¿Sabe usted que hoy los que son afiliados y aportantes al Sistema Nacional de Pensiones, si no logran tener 20 años de aportación, no tienen pensión? Se mueren o se ponen viejitos y no logran pensión. ¿Y quién se queda con esos fondos? El Estado. Eso no es justo. Entonces nuestra propuesta es que el Estado actualice el valor de esas aportaciones y los devuelva al aportante o a sus deudos. Y se reserve una parte que puede ser el 5%, el 4,5% que sucede en las AFPs, para aquellos que retiramos nuestro fondo de pensiones, para que siga el sistema de salud, ¿no? Pero algo tiene que hacerse, es una cuestión de justicia. El Estado no se puede estar apropiando de la plata de las personas. Y el tema de las AFPs, el otro día conversaba con un profesional prestigiado que está en su lista de ustedes, el señor Gerardo Zárate, que tiene una experiencia valiosa en cuanto al tema del fondo de pensiones, al tema laboral en España. Nos decía que hay formas que pueden permitir que los jubilados o los pensionistas garanticen un mejor nivel de ingresos al futuro, ¿no? Absolutamente, yo creo que lamentablemente ese es un sistema que ciertamente ha ayudado, porque los que están en las AFPs han tenido un rendimiento mayor que los que están en el Sistema Nacional de Pensiones, y además en el Sistema Nacional de Pensiones, si usted gana más, usted me da parte de su fondo para mí, que gano menos.
La beneficencia la tiene que hacer el Estado, no un privado respecto al otro privado. Ahí hay una cuestión de injusticia. Ustedes iban a fiscalizar. Tenemos que fiscalizar y yo creo que hay que hacer ajustes a ese sistema, sin duda alguna. Pero que ha sido mejor que el sistema nacional, de lejos, pero no es lo suficientemente bueno como para asegurarle a un pensionista que justo en el momento que es más vulnerable, que no tiene posibilidad de conseguir ingresos, pueda conseguirlos. Por eso es que hay mucha gente que ahora pugna por no irse por no cesar jueces, profesores universitarios, no quieren irse a su casa a los 70 años, porque la pensión simplemente no les alcanza. ¿Y ese mismo tratamiento se haría con las tasas de créditos? También ese es un tema, ¿no? Claro, estamos en un sistema de libre mercado, claro, pero una economía social de mercado, pero hay alguna distorsión que está produciendo que, por ejemplo, en el Perú, curiosamente, que la vez pasada leía en el Expreso, ¿no? Una relación, una carta de un hermano de Estados Unidos que le decía a su hermano, ustedes son ricos. En el Perú, no, decía el hermano del Perú, somos pobres. No, pero si ustedes pagan más impuesto a la renta que nosotros, los carros les cuestan más, las pensiones son más pequeñas, o sea, se supone que debes tener plata para poderte sostener. O sea, ustedes son más ricos aparentemente. Entonces, y ustedes pagan por interés, allá en Estados Unidos máximo pagan 6 o 5% anual y ustedes pagan hasta 60% anual por un interés, dependiendo si es personal o comercial. Entonces, algo ha pasado ahí, algo ha pasado. Y además, es claro que los bancos y las empresas financieras tienen rendimientos. Hay que ver cuán justo es esos rendimientos. Yo, por ejemplo, mi CTS, ¿cuánto me rinde al año? 2%. Mi AFP, yo felizmente ya alcancé la edad, José, para poder retirar parte de mi fondo. Eso me ha servido también para financiar esta campaña. Pero yo pensaba, pido un préstamo, la cooperativa más favorable me va a cobrar 19% al año. A mí me paga mi AFP en rendimiento 3-4%. Mejor saco parte de mi tema usted ahorita me lo trajo a la mesa, el tema de los fondos de campaña. ¿Cómo regularlos a futuro? Sí. Para efectos porque esta es una campaña que en realidad hay poca información porque no se han dado los mecanismos suficientes como para que la población se informe, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que hay que buscar mecanismos, porque hoy día está pervertido y desprestigiado el mecanismo de financiamiento de los partidos. Ya nadie quiere financiar. Es más, si alguien, yo por ejemplo en esta campaña... Hay una cultura de la sospecha, ¿no? Hay una cultura de la sospecha. Mi hermana, por ejemplo, y familiares cercanos, algún primo muy querido, me dice, Marta, yo te apoyo como otras veces te he apoyado con 200 o 1000 polos, que son, los polos cuestan 4000 soles el millar, ¿no? Que vienen con tu sello y cada uno 4 soles y están dentro de los límites que puedes repartir. Y yo le digo primo o le digo hermana, no te puedo recibir. ¿Por qué? Porque si yo te recibo, estoy primero, o miento y digo que tú no me diste y que yo lo pagué con mi plata, o te pongo a ti en el riesgo de que en un año te van a citar a la fiscalía un Pérez o el mismo Pérez, te cita a la fiscalía y vas a tener que pagar en abogado más de los 1000 soles o los 4000 que me donaste. Y yo no quiero mentir, así que mejor no me des. Así. Hay otros que sí me han dicho, yo tengo 2 amigos que me han aportado y que los voy a reportar obviamente en mi informe a la OMPE. Ponme, Marta, no me interesa que me persigan, ponme, ya pues, sarna con gusto no pica, ¿no? Te voy a poner, y solamente así he aceptado. Entonces, los partidos en otros países, por ejemplo, se prohíben, ahora no se puede poner propaganda en los medios, antes sí se ponían propaganda en los medios, ¿no? Ahora solamente en la prensa se puede poner, en la prensa escrita. Así, pero ¿no? Televisión ni radio. Así es, ¿no? Aunque por ahí he visto uno de la Lampa, he escuchado en una radio uno de la Lampa, no sé, hay unos que tienen patente de corso, pero bueno, entonces el Estado tendría que procurar eso, ¿no? Claro. Sí, entonces hay que tomar mecanismos, pero esta campaña es muy rara y reitero, con 20 y tantos partidos. Yo no sé cómo va a subsistir un sistema democrático, ¿no? Finalmente, mi estimada doctora Marta Chávez, esta campaña al Congreso de Fuerza Popular, ¿es el reposicionamiento de Fuerza Popular? ¿Significa el relanzamiento de Fuerza Popular? Sin duda, porque hemos tenido pues un episodio de una cierta división interna, ¿no? No me gusta decir división, pero sí ha habido alguna fisura interna.
Y entonces, por el énfasis que se quiso hacer en el liderazgo de Keiko Fujimori, que algunos consideraban que estaba un poco licuando el liderazgo del presidente Fujimori. Hoy tenemos muy claro que el liderazgo histórico y la obra del presidente Fujimori es inseparable, es la base firme de Fuerza Popular, pero también sobre esa base firme se ha construido y se está construyendo y se terminará de construir un liderazgo nuevo, actual, que es el de Keiko Fujimori, que es un liderazgo con tanta realidad y potencia que por eso la persiguen, si no, no la perseguirían. A Keiko Fujimori, mire José, a Keiko Fujimori le han tenido presa 13 meses, ¿no? Y logra después de 13 meses su libertad y al día siguiente el mismo fiscal pide otra vez 3 años más de prisión. Este señor quiere pasarse 10 años investigando. Quiere decir que los 13 meses que Keiko Fujimori estuvo presa fue por las puras, fue por gusto. Nada significó a favor de la investigación y ahora quiere seguir teniendo la presa más. Y eso es un abuso, ya eso excede todo quicio, todo límite. Doctora Marta Chávez, ha sido sumamente gracias, grato José, tenerla encantada. acá en RCR, Red de Gracias. Comunicación Regional. Le agradezco la amabilidad de compartir nuestra invitación. Gracias. Esperemos conversar más adelante. Sí, con gusto, con gusto. Muy agradecido. RCR, la red que comunica y une al Perú.